y vamos a buscar en el libro de los Hechos el verso 10. Muchas veces nosotros oramos, o cuando tú oras solamente por tener una comunión con Dios y de repente Dios te sorprende, esa respuesta, esa contestación de Dios, ¿tú qué has pensado? ¿No le ha pasado que muchas veces oramos no porque de pronto tengamos una necesidad, sino solo por tener esa comunión con Dios? ¿Sí o no? No podemos ir a Dios solamente cuando tenemos necesidades, y esas necesidades materiales. También vamos al Señor en oración para tener una comunión con Él, no solo para ir a pedirle, ¿cierto? Esa necesidad de nuestro espíritu que hace que vayamos a Él y tengamos esa comunión y oramos y le decimos lo grande, lo maravilloso, lo bueno que Él es. Hay oraciones así, no, son oraciones no esperando nada a cambio, ¿cierto? Oraciones. ¿Y le ha pasado de pronto que el Señor contesta oraciones que usted no está esperando ningún tipo de respuesta, sino simplemente ha sido un momento de ir a Dios, momento de comunión? ¿Qué pensarías? ¿Te ha pasado? ¿Cuál sería esa sorpresa en tu corazón? Sería grande, ¿cierto? Estamos en Hechos, ¿cierto? El capítulo 10, y quiero que leamos este bonito pasaje de Pedro y Cornelio. Yo sé que todos lo hemos leído, hemos pasado por ahí, y es un pasaje muy hermoso. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 1. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Vemos aquí una historia maravillosa que ha sucedido con Pedro y con Cornelio, ¿cierto? El tema lo he llamado: el poder de la oración mueve lo celestial o mueve el cielo. Si están apuntando, le pueden colocar de esta manera: el poder de la oración mueve lo celestial o mueve los cielos. Entonces, como primero vamos a ver pues la oración de Cornelio, pero quiero que veamos quién era Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Tenemos algunas características de Cornelio, las tenemos en el verso 1 y en el verso 2. Dice que Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana, ¿cierto? Digamos, primero vemos que eso es un trabajo común y corriente, de un hombre común, ¿cierto? Puede ser un señor de la policía, de la guardia del ejército,
puede ser un constructor, un hombre común y corriente, ¿cierto? Un trabajo que tenía. Dice que él era centurión de la compañía La Italiana, pero también tenemos otra característica que dice en el verso 2 que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esas son algunas características que tenía Cornelio. Centurión, era un jefe de una centuria, de un grupo de hombres que él manejaba entre 80 y 100 hombres, ¿cierto? Eso era una centuria, eso era lo que el trabajo de él era, manejar a aquellos soldados romanos. Entonces, ese era su trabajo, una de las características. Bien, era también un hombre que piadoso. ¿Y qué quiere decir piadoso? En hebreo quiere decir que dice que vive en santidad. Primero, un hombre piadoso vive ¿qué? En santidad. Así que Cornelio vivía ¿cómo? En santidad. Es un hombre con temor. Era temeroso. Y ahí lo leímos en el verso 2, era temeroso. Pero un hombre piadoso también es un hombre con obediencia a Dios. Es un hombre piadoso. Un hombre piadoso es un hombre que hace justicia y compasión. Amén. Esas son las características. ¿Por qué quiero que nos queden claras estas características de Cornelio? Porque vamos a ver, o sea, qué es lo que sucedió con una oración de Cornelio, por qué sucedió con él y qué más lleva a continuación en la vida de Cornelio. Entonces, un hombre que hacía justicia, eso es un hombre piadoso, compasivo. ¿Qué era Cornelio? Obediente a Dios, vivía en santidad, era temeroso de Dios, era compasivo. También un hombre piadoso muestra amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad y dominio propio. O sea que tiene muchas cosas, frutos del Espíritu Santo. Esas eran las características de Cornelio. Y no podía pasar. Y eso lo vimos ahí en el verso 1 y en el verso 2, esas características de Cornelio. No podía pasar sin aclarar esto para que entendamos qué sigue sucediendo. Dice que también Cornelio tenía una comunión con Dios, porque dice que oraba a Dios cuando siempre. En el versículo 2, la última parte dice que oraba a Dios siempre. Así que Cornelio, otra característica maravillosa era que Cornelio tenía una comunión con Dios. Era un hombre de oración. Cornelio dice que él era de Cesarea, o sea que era gentil, no era judío, ¿cierto? Y en el verso, ahí en la palabra, en el verso 28, dice que era un llamado extranjero. ¿Y quién lo llamó extranjero? Pedro, ¿sí? O sea, no es de los nuestros, no es judío, es uno de por allá. Y Pedro lo llamó a un extranjero, dice en el verso 28. Así que también entonces vemos entre las características de Cornelio que él era, ¿qué? Un gentil, era de Cesarea, no era judío. Y ahora vamos a mirar la oración de Cornelio, mueve los cielos a su favor. Vamos a leerlo en el verso 4. Punto B, la oración de Cornelio mueve los cielos a su favor. Dice, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. Pero ¿quién vino y se le presentó? Dice en el verso 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Miren, en el verso 3 y en el verso 4 vamos a ver cómo es que esa oración mueve los cielos. ¿Dónde están los ángeles? En los cielos, ¿cierto? ¿Dónde está Dios que dice en el verso 4 que dice subió para memoria de Dios? ¿Qué subió para memoria de Dios? La oración, ¿cierto? ¿Dónde está Dios? En los cielos. Arriba en lo alto, en lo más alto. ¿Dónde están los ángeles de Dios? En lo más alto. La oración, esa oración de Cornelio es una oración
poderosa. Y estamos viendo simplemente a Cornelio. La oración fue oída en los cielos, ¿cierto? ¿Quién dijo? El ángel. Su oración fue oída en los cielos. Así que fue una oración que subió al cielo, movió los cielos. Segundo, por la oración se produjo efectos celestiales. ¿Cuáles efectos celestiales son? Sí, Dios envió a su ángel, verso 3, como ya lo leímos, y el verso 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Y ese santo ángel venía de arriba, enviado por Dios, vino a traerle un mensaje a Cornelio. Simplemente era un hombre temeroso de Dios que oraba a Dios. ¿Y por qué Cornelio, siendo un gentil, por qué oraba a Dios? Porque era temeroso de Dios. Los gentiles habían oído del Dios de los judíos, de lo que el Dios de los judíos hacía con ellos, de cómo el Dios de los judíos estaba la historia que se contaba y siempre iba corriendo, iba siendo contada, cómo había ese Dios de los judíos había sacado ese pueblo de Egipto y había hecho tantas cosas con ellos y había derrotado reyes grandes y poderosos, y la historia venía. Así que los gentiles conocían al Dios de los judíos porque habían oído. Siendo gentil, ¿cómo más lo podía conocer? Y él se apegó a ese Dios, se apegó al Dios de los judíos y diría: si este Dios tan grande y poderoso que ha hecho tantas cosas con los judíos y ellos se comunican así con él, van al templo y oran, y siempre se ha oído que ellos oran y claman a él y él les contesta, pues él dijo: yo haré lo mismo y me apegaré al Dios de los judíos, al Dios de los cielos, al que está en lo más alto. Y entonces él oraba y empezó a tener ¿qué? Temor al Dios de los judíos, porque él era gentil, y como gentil pues no tenía esa comunión con Dios, con el Dios grande y poderoso, creador de los cielos y la tierra, pero sí aprendió que había este Dios y que era el Dios de los judíos. Y dice que Dios envió su santo ángel, le está diciendo a Pedro, le está contando, es que Dios envió su santo ángel. ¿Poder sabe dónde estaba? En el corazón de Cornelio, porque era un hombre piadoso, temeroso, obediente a Dios, que hacía justicia delante de Dios. Son las características, ¿cierto?, de ese hombre piadoso. Eso fue lo que ese era el poder que tenía esa oración, el corazón de Cornelio, la fe de Cornelio. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Amén. Mire lo que sucedió. Se sigue moviendo el cielo, se sigue moviendo lo celestial hacia la tierra por causa de la oración de Cornelio. Ahora ya no es la visión de Cornelio, ahora es la visión de Pedro, que bajó ¿de dónde? Del cielo. ¿Y cómo bajó? Para darle una lección a Pedro, bajó un gran lienzo con ciertos tipos de animales, dice que de terrestres y cuadrúpedos. Bajó eso en ese lienzo, ¿y qué pasó? Pedro lo vio. Dice: y esa voz le dijo: mata y come. Esa voz que él oyó cuando observaba ese lienzo, y no, él dijo: no, porque pues esto no lo he comido yo, esto no. Dice: aves del cielo, levántate, Pedro, mata y come. Esa es la visión de Pedro. Se están moviendo los cielos por causa de una oración. Dios envió esa visión
para Pedro. ¿Y quién era Pedro? El siervo de Dios. ¿Quién era Cornelio? Un gentil. Un gentil. Y los cielos se movieron a favor de aquel hombre gentil. Y se formó un propósito a causa de esa oración. Y los cielos fueron movidos. ¿Usted cree que en estos tiempos Dios puede mover los cielos para contestar una oración que nosotros elevemos a nuestro Dios? Yo sé que sí, el Señor lo sigue haciendo. En el momento que Él crea la necesidad, enviará a su ángel, enviará a sus siervos para que vayan y le lleven otra respuesta. Una respuesta, la respuesta que usted está pidiendo. Aquí fue tratado su siervo Pedro, porque también lo necesitaba para hacer un trabajo. Pero Dios mueve lo suyo y se mueve desde el cielo y hace mover lo terrenal. ¿Y qué era lo terrenal? El siervo que estaba ahí dispuesto, Pedro. Así que esa oración es una oración de poder. Bueno, entonces la causa de esa oración sigue moviendo aquello celestial. Ha sido enviada una visión ahora para el apóstol Pedro. Por causa de esa oración, ya voy como en el punto C, no le he dicho los puntos. Por causa de la oración se abren las puertas para que Cornelio reciba el evangelio y muchas otras personas. Por causa de esa oración se abren las puertas para que Cornelio reciba el evangelio y muchas otras personas. En el verso 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Y Dios le da esa lección, pero ahora Pedro tiene que acercarse siempre a Cornelio, tiene que venir y obedecer, viene a traer el evangelio a la vida de Cornelio. ¿Qué le hacía falta a Cornelio para ser salvo? ¿Qué le hacía falta? El evangelio. Él ya era temeroso de Dios, era un hombre piadoso, obediente, ¿cierto? Justo, temeroso, pero algo le faltaba, algo faltaba. Y muchas veces la gente dice que no necesita el evangelio, pero aquí vemos que Cornelio tenía ya un corazón para Dios, porque oraba siempre a Dios, era piadoso y temeroso, pero no era suficiente con eso. No era suficiente, hacía falta algo. Y dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. De aquí para abajo empieza Pedro a hablarle a aquellos que estaban ahí en la casa de Cornelio. Hablarles que el evangelio, desde el verso 35, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirían perdón de pecados por su nombre. Amén. Ese es el evangelio que fue a llevar Pedro. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que dar, testificar de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Vea que aquí habló de los prodigios, de las cosas, cómo él vino, habló de todo lo que él hizo sanando enfermos, que era un hombre justo que fue bautizado por el Espíritu Santo, y luego viene y nos cuenta que, bueno, pues él fue muerto, pero también que resucitado y que se apareció a muchos. Eso es el evangelio, esas son las buenas nuevas, esas
son las buenas noticias. Y dice que por él se recibirá salvación, que por él hay perdón de pecados. Ese es el evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en la casa de Cornelio, oyendo todo lo que hablaba Pedro, lo que Pedro les estaba dando, el evangelio, las buenas nuevas, contándoles de Jesús. Le está diciendo, si has oído de lo que sucedió allá en Judea y en Jerusalén sobre Jesús, y les está trayendo el evangelio. Mientras ellos estaban oyendo, atentos, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, verso 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro, el discurso del siervo de Dios que tuvo que venir a dar en obediencia. La reverencia de Cornelio hacia Dios, la obediencia de Cornelio hacia Dios, quiero enfatizar en eso. Eso era lo que tenía poder. ¿Qué sucedió por esa oración? Por esa oración se movieron los cielos y hasta el Espíritu Santo volvió a venir en aquel día, en aquel momento, mientras aquellas personas estaban atentas oyendo a Pedro. Cayó el Espíritu Santo y sucedió lo mismo que sucedió en el día de Pentecostés. Amén. Sucedió lo mismo. Bueno, voy a leerles para que no queden con la duda. Dice en el verso 45: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Mire lo que está pasando. No solamente Pedro quedó como que, wow, ¿qué pasa aquí? Sino que también que aquellos fieles de la circuncisión, o sea, aquellos gentiles, aquellos fariseos, aquellos estudiosos grandes de la palabra que vinieron a hacer la obra, que vinieron a acompañar a Pedro, obedeciendo al llamado de Cornelio y a lo que Dios lo había mandado. Se vino Pedro con una compañía. Dice que ellos quedaron atónitos. ¿Cómo así? Imposible. Pero si es que esto es solo para nosotros, solo para los judíos. Y quedaron, wow. O sea, no puedo creerlo lo que está pasando aquí. Estos son gentiles. Y el Espíritu Santo ha caído sobre ellos, igual que lo que ha pasado con nosotros. Amén. Dice que quedaron atónitos. Sigo leyendo el verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sí ve que estaba pasando algo muy semejante a lo que pasó en el día de Pentecostés con los 120 allá en el Monte Alto? Estaba pasando lo mismo. Así que podemos asombrarnos o podemos dudar o podemos, porque de pronto lo que haya sucedido en nuestra vida le suceda también a otro. Dice la palabra que Él no da espíritu por medida. Y Él a todos nos da, y Él de todos tiene misericordia. Aunque aquí estos hombres estaban perplejos por lo que estaba sucediendo con un grupo de gentiles, porque esos eran gentiles todos, y dicen, wow, o sea, para ellos también hay lo que ha habido para mí. También Dios se los está dando a ellos. Dice, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Se le despejó la mente a Pedro. Ya dejó de verlos como gentiles. Dice, ¿acaso podemos impedir el agua, negar el agua para bautizar a estos que ya han recibido y hemos visto que han recibido un bautismo aún más grande que el del agua? ¿Podemos negarlo? Entonces estamos viendo que por causa de la oración hubo un mover del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es la oración, amado hermano? En nuestras vidas, en la vida de toda persona. Aquí voy a extenderme. Una persona que tenga un corazón temeroso de Dios, que sea piadoso, ¿cierto?
que haga justicia, tema a Dios, le crea a Dios, que ore, recibirá respuesta. No solamente nosotros los cristianos. Habrá mucha gente que no tengan el título de cristianos, pero que tienen un corazón piadoso y que oran a Dios, pueden recibir respuesta, pueden mover el cielo y Dios mandar sus santos ángeles, mandar sus siervos y mandar hasta el Espíritu Santo sobre aquella persona. Pero que Dios busca la forma, el Señor busca la forma de llevarlo y enredarlo y meterlo en un redil, seguro que lo mete en un redil. No lo va a dejar suelto porque Él no deja ovejas sueltas, porque después de que pasa eso, ya esa persona es una oveja de Él y Él la va a meter en un redil. Llegará el momento en que entra al grupo de los cristianos, amén. Dios lo hace, así trabaja Dios, no solamente entre nosotros. Él también puede estar trabajando en corazones que Él ve, que son corazones de Él, piadosos y justos, obedientes a Él, temerosos de Dios. Él trabaja. Y mire la oración de una persona de estas. Mire lo que hizo. Hasta aquí donde vamos, hemos visto simplemente la oración que hizo tener un mover en el cielo, un mover de lo celestial. Envió ángeles, vino, tocó a su siervo, envió el Espíritu Santo, fue oída la oración allá, fue oída la oración, hizo que el oído de Dios se inclinara. Esta voz es la voz de Cornelio. Dios se movió, Dios se movió. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Y tenemos que nosotros mantenernos en la oración. Porque tenemos nosotros que también aprender a mover los cielos, hacer mover lo celestial. Y nuestra oración lo puede hacer porque aquí lo estamos viendo. Fue un mover grande de los cielos por una personita. Y quizás indigna. Bueno, vamos a ver un punto C. La oración produjo efectos también en los hombres. Ya estamos viendo en las cosas celestiales, hemos visto, ¿cierto? Pero ahora también dice que esa oración de Cornelio produjo efecto también en los hombres, aquí, en lo natural de nosotros. ¿Por qué? Primero, hubo salvación para un grupo de personas que estaban lejos de la vida eterna. Amén. Hubo salvación para ellos. Quiero que veamos el verso 27. Verso 27 y verso 33. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, cuando entró a la casa de Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Amén. ¿Dónde estaban muchos reunidos? En la casa de Cornelio. Dice el verso 33. Así que luego envié por ti y has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dice que aquí que todos nosotros, eso quiere decir que había un grupo grande de personas que Cornelio había reunido para que vinieran a oír lo que el siervo de Dios, porque él obedeció al mensaje del ángel y fue prontamente y lo hizo y dice, no, si esto es así, aquí tiene que pasar algo grande. Y como sabía que Pedro vendría, pero no sabía las palabras que Pedro le diría porque el ángel no le dijo, simplemente el ángel le dijo, véaslo venir porque él le dirá, ¿cierto? Y entonces, ¿qué? Vino Pedro y entró a la casa de Cornelio y dice que habían ahí, muchos estaban ahí, y aquí dice, y todos estamos en el verso 33, todos estamos aquí, ¿para qué? Para oír, estamos en la presencia de Dios. Así que también hubo solución para un grupo de personas que estaban lejos de la vida eterna. Dice, no llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. Y mientras Pedro estaba perplejo, verso 17,
mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Aquí está sucediendo que ya llegaron los hombres enviados por Cornelio a buscar a Pedro. Y vemos que Dios le da una lección a Pedro para que dejara de ver a los gentiles, porque eran la creación de Dios como él los veía. Y le dio esa lección maravillosa y volvió y encaminó por lado de la visión, encaminó otra vez a Pedro para que viera las cosas de él, de Dios, como se tienen que ver. Nadie puede llamarlo de Dios común o inmundo. Nadie puede llamarlo de Dios común o inmundo, como lo hizo Pedro. Pero él recibió ¿qué? Él recibió el trato de Dios. Él recibió el trato de Dios. Y aquí sigue recibiendo el trato de Dios en el del verso 45 al verso 48, donde él mismo dice, ¿cómo pues? O sea, podemos negar el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo. Eso es un trato que Dios le dio a Pedro en su corazón, porque pues los judíos estaban muy cerrados, que la salvación solo era para ellos. El plan de Dios, que era extenderlo absolutamente para toda la humanidad, la salvación, la obra redentora de la cruz. ¿Y Pedro recibió qué? Recibió el trato de Dios. Pedro recibió ese trato. O sea, la salvación es para toda la humanidad. Eso se lo hizo saber a Pedro. Era para toda su creación y que su creación era limpia y que él no tenía por qué tratarla como la trataba. Así que dice Pedro, tan maravilloso en el verso 34, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Mira el trato que tuvo Dios para con Pedro. Tuvo que reconocer y decir, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Y él entendió por qué esa visión, por qué Dios le mostró esa visión, por qué Dios lo mandó y le dijo que fuera hasta allá y fuera obediente. Y él, refunfuñando, se fue hasta donde estaba, hasta la casa de Cornelio. Él no se fue como, wow, sí, obedeciendo bueno, pero él no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Él no había comprendido lo que significaba la visión. Él se fue, pero aún no había comprendido. Cuando Cornelio le habló, le expresó lo que le había pasado con el ángel. Dice en el verso 33, así que luego envié por ti, le está diciendo, yo vi esta visión, ¿sí? Y después de que vi la visión que el santo ángel de Dios me dio, pues ¿qué hice? Hacerle caso al ángel y envié por ti, así como el ángel me dijo, vaya hasta tal parte, búsquelo, el Pedro que está en ese lugar, pregunta por él. De inmediato Cornelio mandó su gente a buscarlo y dice, así que luego pues envié por ti y tú has hecho bien en venir. Imagínese un gentil diciéndole eso a un judío, hiciste bien en venir a mi casa. Pues eso era ofensivo para Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Cornelio estaba seguro. Él sabía que estaba en la presencia de Dios. Él sabía. Y dice, ¿para qué? Le dice a Pedro, ¿para qué estamos aquí en la presencia de Dios? Tú has hecho bien en venir. Has hecho bien en hacer caso a Dios. Has hecho bien. Dice, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Que nos digas el trato de Dios con su siervo Pedro. Mire todo lo que causó esta oración. Trató hasta con su siervo, trató
con Pedro, le hizo entender muchas cosas, y ahí es donde ya se extiende Pedro y dice: de verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Ahora sí entendí, ahora estoy aquí para hablarles las palabras que van a oír, pero entiendo que Dios no hace excepción de personas. Persona es persona, o sea, humanidad, no solo judíos, sino que la salvación era absolutamente para todos. Eso fue lo que entendió. ¿Quién? Pedro, el siervo de Dios, el santo siervo de Dios. Ahí trató con su siervo Pedro. Tercero, el temor que Cornelio tenía hacia Dios lo hizo obedecer y entender que Dios tenía un mensaje para él. El temor que Cornelio tenía hacia Dios, ¿sí? Eso le hizo obedecer y entender que Dios tenía un mensaje para él. Y eso está en el verso 31. Dice: y dijo Cornelio, eso contándole a Pedro lo que había sucedido con él. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Le está contando a Pedro lo que sucedió con el ángel, lo que el ángel vino y le dijo a Cornelio, y le está diciendo, y dijo: Cornelio, o sea, el ángel me llamó por mi propio nombre y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Ese obedecer, ese temor que Cornelio tenía hacia Dios y ese mensaje del ángel le hizo entender que para él había algo grande, que para él había algo grande. Y eso es lo que le está contando Cornelio a Pedro. Esto fue lo que sucedió conmigo, le está diciendo. Esto fue lo que sucedió conmigo. Y ahí habla de la oración que ha sido oída, y habla también de que está hablando de las limosnas que habían sido vistas en el cielo. Pero no vamos a tocar las limosnas, eso será para otra ocasión. Estamos metidos en la oración, amén. Pero las limosnas también mueven los cielos, amado hermano, o sea, las ofrendas. Porque está diciendo que eso fue lo que le dijo el ángel: tus oraciones han sido oídas, ¿cierto? Y lo dice aquí en el verso 2 también. Y sus limosnas que has dado al pueblo también, ¿cierto? Y sus muchas limosnas. Pero aquí estamos hablando de la oración. Así que la oración de Cornelio también produjo efectos en Cornelio mismo, ¿cierto? Él, por su temor que tenía hacia Dios, lo hizo obedecer y entender que algo quería Dios con él. Pero por su temor, porque él sí lo buscaba, pero no le conocía como debería conocerle, ¿cierto? Porque él solo sabía de lejos de lo que el Dios de los judíos hacía con los judíos. Y él dijo: pues yo también clamaré a este Dios aunque soy gentil. Y mire que él no perdió su oración. Y la oración, digámoslo en nuestras palabras, la oración de Cornelio hizo estragos en el cielo y en la tierra. Estragos buenos, amén. Estragos maravillosos. Movió los cielos, movió el Espíritu Santo, movió a Dios, movió ángeles, movió los cielos. Fue oída esa oración, y que también produjo efectos en los hombres. Hubo salvación para un grupo de gentiles que estaban alejados y perdidos, que realmente estaban lejos de la salvación. Para ellos también hubo salvación. Recibieron vida eterna. También el mismo siervo de Dios recibió el trato de Dios, que tuvo que reconocerlo y decir: oh Dios, definitivamente, Señor, o sea, ya entiendo muchas cosas, que esto no es solamente para mí, esto no es solamente para un grupo, esto no es solamente para los judíos, esto es absolutamente para todos, porque tú no haces excepción de personas. Le hizo entender esto a Pedro. El trato que también, la oración, lo que produjo los efectos en los hombres aquí en la tierra. Mire lo poderosa que puede ser una oración. Es una oración poderosa. Todas las oraciones son poderosas, amado hermano. De pronto nosotros ignoramos y decimos que solamente aquí
en la iglesia o en el grupo de cristianos a nivel mundial, Dios está oyendo. Pero hay personas que, como dijo el Señor, y en la tabla de sus corazones escribiré mis leyes, y allá se mueve, en los corazones, se mueve la ley de Dios en los corazones de las personas, porque ahí están escritas. Solo que le falta que busquen de Dios, que se arrepientan, pero las leyes de Dios están en los corazones de toda persona, de todo ser humano, porque Él dice, las escribiré en sus corazones. Así que pueden haber personas temerosas de Dios. Lo que sí debe haber es un corazón temeroso, un corazón obediente, un corazón con justicia, un corazón que tema a Dios. Eso sí tiene que haber. Yo no estoy diciendo que cualquier persona, no. Que la oración de cualquier persona, del borracho, del asesino, de toda aquella persona que hace oraciones al cielo, pero para pedir que le vaya bien en sus maldades. No, yo no estoy diciendo de esas oraciones, amado hermano. Estoy diciendo de los corazones que están dispuestos para Dios, que hay temor en ellos, que lo buscan por obediencia, que lo buscan sabiendo que hay un Dios todopoderoso. En esos corazones, esas oraciones son las que estoy diciendo, amén. Hay que saber apartar una cosa de la otra. No podemos decir que cualquiera, si esté allá afuera en el mundo y esté elevando oraciones arriba, vaya a hacer mover los cielos. No, Señor, no, Señor. Es hombres como ¿qué? Como las características de Cornelio, temerosos de Dios, obedientes a Dios, y que también les gustaba meterse la mano al bolsillo. No, dije que no iba a tocar ese punto. Dejémoslo ahí. Entonces encontramos que Cornelio comprendió que lo que Dios había hecho, Cornelio comprendió que lo que él había hecho no había sido en vano, que Dios sí oye y estaba pendiente de lo que hace todo hombre, y su oración y su ofrenda había llegado a la presencia de Dios, y que para los gentiles estaba extendida la misericordia de Dios. ¿Eso entendió quién? Cornelio. Eso entendió Cornelio. Yo quiero que sigamos insistiendo, amado hermano, en la oración. Yo quiero que sigamos creyendo en la oración. Y hace 8 días veíamos la oración de los hombres y la respuesta de Dios. Pero aquí vemos la oración de un hombre simple, digámoslo así, catalogó Pedro, ¿cierto? De un hombre simple, pero que era un hombre piadoso. ¿Cuánto más la oración en nuestra vida, en la vida de los hijos de Dios? ¿Cuánto no va a mover los cielos? Él oye. Y Él cuando tiene que mover los cielos, mueve los cielos. Y aquí esta oración de Cornelio movió los cielos poderosamente, amado hermano. Y si quizá Cornelio no estaba esperando eso. Él simplemente oraba a Dios. Quería tener una comunión con Dios porque tenía temor de Dios. Tenía justicia de Dios. Vivía en verdad. Él solamente quería tener una comunión con Dios y hablar con Dios. Y mire lo que recibió. Jamás pensó que su oración llegara a ser tan grande cosa. Así que, amado hermano, la oración en la vida del cristiano es tan importante, es tan grande, amado hermano, que no la podemos descuidar. Y lo que estamos haciendo en estos tiempos es maravilloso, amado hermano. No lo tome en pérdida de tiempo. No lo tome como si fuera algo en vano, porque mire que de pronto Cornelio pensaba que bueno, oremos al cielo, oremos a Dios, pero mire lo que recibió Cornelio. ¿Recibió qué? La salvación. Llegó la salvación. Conoció el Espíritu Santo de Dios que vino y segurito también los puso a hablar en lenguas, y sucedió también como de pronto él había oído en la historia lo que pasó allá en Jerusalén con aquel grupo de personas, que eso yo creo que eso fue oído por todas partes, y diría, wow, ahora nosotros estamos recibiendo esto aquí en mi casa. Así que no debemos dejar las oraciones, amado hermano. Debemos seguir ahí en la brecha.
Eso no es pérdida de tiempo, amado hermano. Si usted no ha visto mover los cielos, Dios también lo puede hacer en silencio. Él está obrando en nuestra vida, Él está obrando en nuestro corazón. Recibiremos respuesta de Dios. Cualquier oración por sencilla que nosotros elevemos al cielo, pero si va conforme a un corazón de un ser humano, de un hombre, de una mujer piadosa, recibirá respuesta, amado hermano. Recibirá respuesta. Quiero leer la aplicación y la quiero leer. Dice, amados hermanos, ¿qué se debe quedar en nuestra vida de esta enseñanza? No desfallezcamos en la oración, no desfallezcamos en ella por ningún motivo, amado hermano, porque tu oración también puede mover los cielos, puede mover la mano de Dios, puede poner Dios ángeles a nuestro servicio, puede enviar también, como sucedió con Cornelio, siervos a recibir, para que nos den una respuesta de Dios. Los puede enviar así como envió a Pedro. Él sabía que tenía que enviar un hombre de carne y hueso para que le llevara a Cornelio lo que él estaba buscando, lo que él necesitaba, la salvación para ellos. Y por ahí entró salvación a muchos gentiles. Amén. Así que sigamos en la oración. Ella hace que Dios incline su oído hacia nuestra voz, como inclinó su oído hacia la voz de Cornelio. Dice que él oyó la oración. Eso quiere decir que inclinó ¿qué? Su oído hacia su voz. ¿Dios conoce nuestra voz? Claro que sí, Él conoce nuestra voz. Él sabe quién está clamando, Él sabe quién está alabando, Él sabe quién está adorando y nos conoce con nombre propio. Cornelio solo era un hombre, digamos, piadoso, conocedor de Dios, pero que estaba lejos de Dios. Estaba lejos, porque aún no se había extendido esa gracia. ¿Qué tal nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios, Él nos oirá? ¿Cuánto más nosotros los hijos de Dios? ¿Cuánto más nosotros la iglesia de Dios? Él nos oirá, amado hermano. Él nos oirá. Si Cornelio estaba lejos y Dios lo oyó, porque hacía las cosas conforme a lo que era, piadoso, ¿cierto? Temeroso, obediente. Pero también dice, pero si Dios nos pone en lugar de siervos como Pedros, amén. Si Dios nos pone en lugar de siervos como Pedros, entendamos que Dios no hace excepción de personas. ¿Me hago entender? Si tú no eres un Cornelio que estás orando y está esperando respuesta de Dios, pero si eres un siervo de Dios, o sea, Dios te usa para enviar un mensaje, tú eres un siervo de Dios, entonces entendamos que Dios no hace acepción de personas. Pongámonos en los dos lugares. Si soy sierva de Dios y Dios me envía a llevar una palabra, Dios me dice lo que tengo que hacer, no hagamos acepción de personas porque Dios no lo hace. No recibamos la lección a palo como le tocó a Pedro. Amén. No hagamos acepción de personas. Si somos usados como siervos, hagamos el trabajo, que Él es el único, en Él es el único que está la potestad para salvar, para librar. Si alguien en su oración mueve los cielos y Dios tiene que moverte a ti, muévete y haz la obra. Lleve el evangelio de salvación, porque Pedro estaba llevando el evangelio de salvación a aquellos. Amén. Concluyo, el poder de la oración de un hombre piadoso y temeroso de Dios deja como resultado que los cielos se dejen ver entre los que le buscan. Dios se mueve con poder entre hombres que quizás corrientes para nosotros, pero para Dios son valiosos. Dios se mueve con poder entre hombres que quizá son corrientes para nosotros, pero para Dios ¿qué? Son valiosos. Haz que tu oración mueva los cielos. Seamos como Cornelio, temerosos de Dios, hombres de oración. Amén. Amén. Dios les bendiga. Podemos ponernos sobre nuestros pies
y podemos orar como Cornelio, podemos clamar a Dios, podemos hacer mover los cielos en esta tarde, amado hermano. Poderoso Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor.